Y precisamente vamos a Jalisco con mi compañero y enviado especial de Azteca Noticias, Otoniel Martínez, con una historia desgarradora, una historia que nos habla de cómo al parecer en este país no es suficiente ofrecer la vida para defender la patria. Con estos elementos de seguridad que desafortunadamente forman parte de las víctimas mortales, pero ahora viene el segundo calvario para sus familias. ¿No es así, Otoniel? Buenas noches, te escuchamos. Ay, Lucy, es una historia muy desgarradora, muy triste. La verdad es que no nos hemos compuesto después de escuchar el testimonio de la señora Leti cuando nos cuenta cómo se enteró que su hijo, el soldado Irving, había muerto el domingo pasado en uno de estos narcobloqueos. Primero quiero hablarte de él. Irving era un joven de 23 años que hacía apenas 4 años se había unido a las filas de la Guardia Nacional, porque dice la señora Leti que su sueño de toda la vida fue estar en las filas de la Guardia Nacional y finalmente lo logra, pero desafortunadamente ese sueño solamente le duró 4 años. El domingo pasado, doña Leti todavía le alcanza a enviar un mensaje, le escribe: "Buenos días, morro". Y la respuesta de Irving fue un audio que deja claro que Irving ya iba camino a uno de estos narcobloqueos. En exclusiva, Lucy, y por primera vez vamos a compartir este audio, el último audio de Irving que es enviado a su mamá. Escuchemos. Yo le contesto, voy en movimiento, vamos a hacer una agresión que tuvimos acá. Es un pequeño audio, pero que deja claro que Irving iba ya a bordo de una unidad de la Guardia Nacional rumbo a uno de estos bloqueos en algún punto carretero de Jalisco, y que para responder el mensaje de su madre alcanza a grabar: "Después te escribo, ahorita vamos a atender una agresión que acaba de ocurrir". Minutos después dice la señora Leti que ella se entera de todo lo que está ocurriendo en este estado y empezó su mal presentimiento. Le escribe un segundo mensaje y ese segundo mensaje ya ni siquiera le llegó. Cuenta doña señora Leti que ni siquiera cayó una segunda palomita en el WhatsApp, lo cual a ella le confirmaba que algo no estaba bien. Pasaron las horas. 4 de la tarde de ese domingo recibe una llamada de un oficial de la Guardia Nacional y se entera que su hijo había muerto calcinado. El cuerpo de su hijo está calcinado. Y a mí nadie me dijo eso. O sea, si yo no voy, yo aquí en este momento seguiría esperando a que ellos me llamaran para decirme a dónde me lo iban a entregar. Y el día de ayer me marca una subteniente de ahí de la Guardia Nacional para decirme que a 2 de los cuerpos, según eso sus familiares ya los habían identificado, que uno por una placa y otro por un tema en su dentadura. Y ya le dije, ajá, ¿y qué? Me dijo, no, pues es que ya nada más queda un cuerpo. O sea, ellos están dando por hecho que ese es mi hijo. Este calvario que está viviendo la señora Leti es verdaderamente duro. No solamente se enteró que su hijo había muerto calcinado, después un elemento de la Guardia Nacional le hizo llegar este video que también es exclusivo y te lo presento como primera vez que se muestra de manera pública. Este video que tienes en la pantalla o que te van a poner en la pantalla muestra el momento en el que estos criminales se enfrentan a la Guardia Nacional en este punto, en un tramo carretero de Atotonilco, y descargan toda su furia. Si observas el video, se ve cómo al fondo se está calcinando, consumiendo en llamas una unidad de la Guardia Nacional. En esa unidad estaba Irving, pero no era la única unidad. Había otra que también termina prácticamente destruida por la fuerza del armamento que utiliza el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este video le hicieron llegar a la señora Leti para que ella pues entendiera qué había pasado con su hijo. Y después le comparten un reporte, ahora te lo pongo en la pantalla, es la primera vez que también sale a la luz este reporte de la Guardia Nacional, en donde indica que efectivamente eran 2 unidades de la Guardia Nacional y que en ese punto no había muerto solamente Irving, murieron 15 elementos de la Guardia Nacional. 2 de esos 15 prácticamente calcinados y uno de esos 2 era Irving. Y ahí empieza el siguiente calvario de la señora Leti, porque al estar el cuerpo calcinado, la única forma de comprobar que se trata de su hijo es a través de un análisis de ADN. Pero la Guardia Nacional quiere evitarse ese protocolo y más bien lo que quiere hacer es identificar a Irving por descarte. Le dijeron a la señora Leti que como los demás cuerpos ya habían sido reclamados, que entonces ese era el cuerpo de su hijo. La señora Leti no está de acuerdo con eso y dice que si es necesario se
se va a esperar hasta un año hasta confirmar que el cuerpo que está en la CEMEFO pues es de su hijo. Quiero que escuches ahora las siguientes palabras, son desgarradoras, de estas últimas pláticas que dice doña Leti tuvo con su hijo, hablando un poco del riesgo que significa ser un elemento de la Guardia Nacional en este país. Durante todo el mes se puede decir que estuvo aquí conmigo. De hecho, él y yo tuvimos esa plática, pues, y lo platicamos. Platicamos muchas cosas, desde que él era pequeño hasta la edad que tiene. Él me hizo muchas preguntas y yo se las contesté, ¿no? Lo disfruté mucho todo este mes que estuvo aquí conmigo. Y ya habíamos hablado de esto, lo hablamos antes de que se fuera. Incluso cuando él se fue, él me pasó a mi WhatsApp toda su documentación, su hoja de trabajo, su INE, su cartilla, incluso me dio hasta las contraseñas de su celular. Me dijo que si a él le pasaba algo en combate, que pues para que me los dieran, ¿no? Yo los tuviera. Yo le dije, sí, hijo, le dije. Lucy, hoy la historia de Irving, del soldado Irving, es el retrato de la crisis en materia de seguridad nacional que está atravesando este país. En primera, por la falta de transparencia ante los datos. La Guardia Nacional dice que cayeron solamente 25 elementos, pero en este punto en donde murió Irving, solamente ahí murieron 15, según el reporte oficial que obtuvimos de manos de la Guardia Nacional. Y la otra cara que también muestra la historia de Irving es la poca inversión que tienen las fuerzas federales. Te voy a dar un dato: el Global Firepower 2025 indica que México ocupa el lugar número 32, es decir, un deshonroso 32, enlistando a México como entre estos países que invierten muy poco en seguridad nacional y que en el peor de los casos, cada año viene un recorte para ellos. Y por eso doña Leti dice que Irving tenía él mismo que poner de su bolsa para comprar sus propios uniformes. Bueno, claramente un escándalo esto último que nos compartes. Bueno, claramente toda la historia es desgarradora y nos habla pues de una falta de humanidad, de tacto, de decoro por parte pues sí de esta organización al momento de tratar con una familia en duelo, imagínate nada más. Entonces, pues esperemos que este caso no quede nada más en esta denuncia y en el abandono, lo cual sería sumamente pues vergonzoso, hay que decirlo, con todas sus letras, porque estamos hablando de un joven que dio la vida cumpliendo con su deber y defendiendo a la sociedad, a los mexicanos, mismos honores que tendrían que recibir absolutamente todos desde el primer momento, así como sus familias, no nada más, digamos, en las declaraciones y en los discursos, sino que se vea reflejado en el trato que reciben sus familiares. Así que gracias por compartirnos esta historia increíble, en verdad, y pues estaremos pendientes, ¿no?, de lo que también compartes con respecto a las cifras y cómo de repente pues uno no se explica pues estos números de bajas que contrastan con las imágenes, sí, con los testimonios, con los hechos y con este campo de batalla que claramente se vivió no solo en Jalisco, en muchos puntos. Sí, Lucy, y creo que eso es lo más delicado de lo que estamos atravesando estos días, porque hemos visto a través de los videos la furia con la que respondió el Cártel Jalisco Nueva Generación, que no era proporcional con el armamento que nuestra defensa nacional le estaba haciendo cara a este cártel que, dicho sea de paso, uno de los más sanguinarios de toda la historia y de los últimos tiempos. Y por eso es que la señora Leti dice, yo estoy consciente que mi hijo para el resto es un número más, pero para mí era absolutamente todo. Y dice que ella va a seguir luchando para que por lo menos le den una despedida digna a Irving, un soldado caído. Que sería lo mínimo. Gracias, Otto, por el reporte, por la información y seguimos atentos a lo que nos compartas. Como siempre, te mando un abrazo, cuídense.
Por cierto, Lucy, antes de decir adiós, me gustaría reportarte que lo que me están ahora enviando, que justo en la carretera a Chapala hay un bloqueo, pero esta vez son familiares de uno de los detenidos que en medio de todos estos narcobloqueos del domingo, dice la familia, lo levantaron de un tianguis, pero que él es inocente y está siendo presentado como presunto criminal. Por eso en este momento una familia, son decenas, un número importante de personas las que están bloqueando la carretera a Chapala. Hay que recordar que es una arteria principal que hace llegar a todos los viajeros al aeropuerto. Hay que estar atentos también de esa historia. Totalmente, bueno, como tantas otras historias que se desprenden de este caos, de este infierno que se desató el fin de semana pasado. Gracias, Otto. Abrazo fuerte a la distancia.